Yo creo firmemente en la palabra del Señor. Creo que el Señor no ha cambiado. El Señor sigue siendo el mismo ayer y hoy. Creo que el Señor aún está disponible, available, para hacer milagros, señales y prodigios en medio de nosotros. Y sobre todo en aquellos que creen y ponen su fe y su confianza en Él. Y el primer milagro es la salvación. Pero también el Señor se apiada de nosotros. En el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo dice en la narrativa bíblica que sanaba toda enfermedad. Y hubo un pueblo en particular que todos los enfermos quedaron sanos. Ahí los doctores se fueron a la quiebra. Creo que Dios tiene aún el poder para liberar de alguna adicción, de algún pecado. Creo que el Señor, así como en el tiempo antiguo, cuando Él caminaba y venían los endemoniados, se enfrentaban hacia Él, Él los dejaba libres. El Señor no ha cambiado. Y el Señor Jesús, su Espíritu Santo, sigue teniendo poder aún en las obras de Satanás. Y Jesús vino a deshacer las obras de Satanás. Y muchas personas no vienen al conocimiento de la palabra del Señor porque Satanás los tiene atados. Y yo creo que el Espíritu Santo y la oración de usted y la predicación de cada uno de nosotros traerá libertad a las personas que necesitan ser reconciliadas con Dios. Pero usted y yo necesitamos creerlo. Y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Hemos estado hablando de nuestra nueva serie y la petición de uno de los discípulos del Señor Jesús: enséñanos a orar. Y está basada en Lucas 18, versículo 1, cuando el Señor Jesús le hace la referencia igualmente a sus discípulos y les refiere una parábola de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Escuche bien, hay una necesidad de orar cuando tienes problemas, cuando estás en dificultades, cuando las cosas salen al revés. No, dice la necesidad de orar siempre. Aun cuando las cosas estén en excelencia, aun cuando tu negocio vaya bien, aun cuando tu matrimonio esté en perfecta armonía, aun cuando esa relación con tus hijos, los miembros de tu familia sea perfecta, aun en ese tiempo hay la necesidad de orar. Y dice, y no desmayar. Y el Señor Jesús hace esta referencia a sus discípulos de esta hermosa necesidad de orar siempre y nunca desmayar. Pero el día de hoy vamos a estar basando nuestra enseñanza en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo de 2 al 4. Nosotros ahí podemos ver la oración modelo, la he enseñado. Muchos dicen es el Padre Nuestro, pero yo lo quiero titular de esta manera: la oración modelo. Un modelo que el Señor Jesús mostró a sus discípulos. ¿Cuántos de ustedes se saben el Padre Nuestro? ¿Todos se saben el Padre Nuestro? A ver, levante la mano, ok. Todos se saben el Padre Nuestro, ok. Los que no se lo saben, lo vamos a aprender hoy. Alright, ¿lo podemos repetir? ¿Qué dice así? Dice, y cuando oréis, decid. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No nos metas en tentación y líbranos del mal. Parecían palomitas. Tal vez estaban inseguros de la oración. ¿Lo repetimos otra vez? Amén. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ok, repetimos esa palabra porque como que muchas veces batallamos con ello, ¿verdad? Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores.
no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Interesante, ¿verdad? Le llamé modelo, oración modelo, porque esta oración honestamente no tiene ningún poder para salvación. ¿Sí? Eso quiero que quede muy claro. Usted no va a decir, oh Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Ay, ya me he perdonado el Señor. No. Esta oración no es para recibir el perdón de Dios. Muchas veces nosotros, la tradición nos ha enseñado, repite 15, 20 de acuerdo a la magnitud de nuestro pecado y vas a quedar asuelto de tu pecado, de tu condenación. No, esta oración no es para nosotros recibir el perdón de nuestros pecados. Es una oración modelo que el Señor Jesús está presentando a sus discípulos de cómo tener una interacción y una comunicación con Dios su Padre. Pensamiento central que voy a dejar el día de hoy en cada uno de nosotros. Dios desea lo mejor para cada uno de sus hijos, de sus hijas, y la vía fiable para cumplir este propósito es la oración. Dios tiene grandes planes, buenos, perfectos y agradables para los hijos. Primero, los únicos que pueden disfrutar de la bendición de Dios nuestro Padre es los hijos. Y Juan 1:12 dice que a todos los que le recibieron, hablando de la persona de Cristo Jesús, les dio el derecho, les dio la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Dios tiene un arsenal de bendiciones almacenadas para cada uno de nosotros, pero nosotros no podemos recibirlo porque no somos gente de oración. Y si no sabemos cómo orar y pedir, igualmente nosotros nos restringimos de todas las bendiciones que Dios ya ha preparado para cada uno de nosotros. Pregúntase ¿usted cree que Dios tiene grandes deseos hacia su vida? Por eso no ora. ¿Usted está convencido de que Dios tiene planes para su vida? ¿Buenos planes? ¿Excelentes planes? ¿Usted cree que Dios desea lo mejor para usted? Ahí en la escritura que vamos a estar leyendo, el mismo Señor Jesús le dice, ustedes son padres malos y saben dar cosas buenas a vuestros hijos. Para que usted pueda asimilar esta pregunta que estoy haciendo. ¿Usted pondría en mal a sus hijos, a sus hijas? ¿Usted las pondría en una posición de dolor? Claro que no. Usted está dispuesto a tomar la posición de ellas para que ellos no sufran y sufrir usted. Y lamentablemente eso se ha ido al otro extremo, porque ahora estamos creando generaciones muy frágiles, de cristal, porque no queremos que nuestros hijos no sufran. Una cosa es que nosotros pongamos en posición de madurez y crecimiento a nuestros hijos, otra cosa es ponerlos en una posición donde sufran. Dios desea lo mejor para cada uno de nosotros, yo lo creo. Yo creo que Dios desea grandes cosas para la familia Forney en español. Yo lo creo y yo lo vivo y me emociono por ello. Porque Dios ha almacenado grandes cosas para familia Forney en español. Y cuando digo familia Forney en español, estoy hablando individualmente a cada uno de ustedes. Porque cuando Dios lo bendice a usted, yo me voy a gozar y me voy a regocijar. Y eso es una razón del por qué yo digo, Señor, gracias por las bendiciones que tú has preparado para cada uno de nosotros. Bueno, como ya he mencionado anteriormente, el inicio de nuestra serie, mencioné que se ha escrito demasiados libros acerca de la oración. Multitud de libros. Ahora que estuve estudiando acerca de la oración, libros y libros y libros, y yo decía, entre más leía, menos me informaba. Y me di cuenta porque entre más información nosotros tenemos, lamentablemente sabemos y practicamos muy poco de la oración. Contéstese usted mismo. ¿Cuánto tiempo usted dedicó de oración el lunes? El martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. ¿Se da cuenta? Oímos mucho de la oración. Hay muchos escritos en relación a la oración, pero nosotros no sabemos nada de la oración. Y como no sabemos nada, no practicamos la oración.
Pedimos mucha oración. Oren por mí. Tengo esta necesidad. Por favor, oren por mí. Pero esto es lo tremendo. Dudamos del poder que radica en la oración. Oramos sin fe. Pedimos sin fe. ¿Cuántos de ustedes han pedido, Señor, pastor, mis hermanos, por favor, oren por mí? Pero usted mismo no está creyendo. Pedimos mucha oración, por favor, oren. Hay una necesidad. Pero realmente dudamos que un milagro pueda suceder. Muchas veces a nosotros, a cada uno de nosotros, a usted igualmente, como a mi persona, nos piden oración. ¿Cuántas veces no se ha acercado a nosotros y nos ha dicho, por favor, ore por mí? Y nosotros lo único que replicamos es, sí, estaré orando por ti. Sí, claro, sí. Pero nunca lo hacemos. Yo aprendí de esto, que cuando alguien me dice, pastor, ore por mí, yo en ese momento oro por ellos. Porque si no lo hago, no lo voy a hacer nunca. Le animo. Si alguien, un amigo, un compañero de trabajo dice, oye, tú, a ellos dicen, tú que estás más cerca de Dios, usted dígale, tú puedes estar también cerca de Dios y evangelícelo, ¿verdad? Bueno, si alguien le pregunta, le pide, ora por mí, en ese momento, si es en el parque, si es en el mercado, ya, voy a orar por ti. Pero usted se va a dar cuenta que realmente su necesidad no es tan grave, porque, como que aquí en el público no estaría bien que ores. Bueno, entonces la necesidad no es tan grave, porque si para mí la necesidad es como aquel paralítico, aquel ciego que estaba en el camino y oía que Jesús venía, gritaba en voz en cuello porque él tenía una necesidad. Así que la oración, mis amados hermanos, escuchamos mucho de ello, pero poco la practicamos. Escuche bien. El resultado de la disciplina de la oración en el creyente aclara la visión, ve las circunstancias diferentes, la vida la ve con esperanza, con gratitud. Pero para una persona que no ora, las circunstancias son oscuras, sin esperanza. Pero hay una gran diferencia de la persona que ora a aquella persona que no practica o no vive la oración. La oración, en otras palabras, mis amados hermanos, fortalece nuestra vida, nos da esperanza y nos da un gozo y un placer de seguir viviendo y enfrentando las circunstancias difíciles, porque sabremos que esa circunstancia tendrá un final. Pero aquella persona que no ora no tiene ninguna esperanza. Por eso no ora, por eso no suplica al Señor. Así que el resultado, mis amados hermanos, de la disciplina de oración trae bendición a la vida de cada uno de nosotros. A mí me ha sucedido mucho que cuando estoy en momentos difíciles, en vez de orar al Señor, pedir dirección, lo primero que hago es quejarme delante de Dios. Yo sé que a usted no le pasa, a mí sí, frecuentemente sucede. Cuando hay situaciones adversas en mi vida, empiezo a reclamar a Dios y buscar la razón del por qué, en lugar de decir ¿para qué? ¿Por qué me lo enviaste? ¿Por qué? En lugar de decir, Señor, ¿para qué estoy viviendo esta situación? ¿Cómo tú vas a glorificarte? ¿Cómo tú vas a manifestarte? ¿Cómo tú, Señor, serás exaltado a través de esta situación? La oración, mis amados hermanos, trae bendición a todos aquellos que practicamos esta disciplina espiritual. Una pregunta que quiero que conteste cada uno de nosotros es: ¿por qué no oramos? ¿Se ha preguntado usted? Yo me hice esta pregunta y así la estoy haciendo literalmente. ¿Por qué no ora, Sedi? Pastor, ¿por qué usted no ora? ¿Cuál sería su respuesta si alguien le preguntara, ¿por qué no ora usted? ¿Habrá alguna excusa por cual usted no ore? Es interesante, ¿verdad? Y es tan interesante, mis amados hermanos, este tema de la oración, porque el Señor Jesús mismo vivió de ella, la practicó, vivió. Dice que
Ese era un estilo de vida del Señor Jesús. Y si el Señor Jesús, siendo Dios, vivió en comunicación con Dios, en comunión con Dios el Padre, esto es interesante. ¿Qué podemos entender? Si podemos hablar en un prospecto teológico, o sea, Dios y el Padre, Jesús y el Padre uno son. No puede haber una separación. Ellos siempre estaban en comunión, siempre estuvo en el mismo sentir, en la misma voluntad. Por eso siempre estuvieron en comunión. Aunque el Señor Jesús, aunque Dios en la persona de Jesús, en su ministerio terrenal, igualmente Él hizo esa oración, dice: yo simplemente proclamo lo que el Padre me ha enviado a hacer o a decir. En otras palabras, yo y el Padre uno somos. ¿Por qué tenemos problemas a nosotros a orar y buscar de parte del Señor? Le voy a ayudar y le voy a dar la respuesta. Porque tenemos mala información y definición del verbo de oración. Por eso no oramos. Porque hemos tenido una mala información, hemos tenido una mala definición de lo que es el verbo la oración. Y el hermano Elías la semana pasada oraba, y yo les invito para que le dé otra pasadita a la enseñanza del hermano Elías de la semana pasada, que estuvo excelente. Y muchas veces nosotros pensamos que la oración simplemente los únicos beneficiarios vamos a ser nosotros. No, en la oración el único que tiene que ser glorificado es el Dios, Padre y eterno, creador de todo y sustentador de todo. Nada más que nosotros en esa bendición somos igualmente agregados a poder disfrutar de la bendición de nuestro Dios. Si puedo definir la oración, ¿qué es la oración? Para aquellos que no entienden o no conocen la oración, o dicen: oh, pues yo pensé que la oración era el Padre Nuestro, o yo pensé que la oración era simplemente repetir ciertas párrafos de algún pensamiento. ¿Qué es la oración? Esta es mi definición personal. La oración es una conversación, es un diálogo recíproco. O sea, yo hablo y escucho. Tengo una interacción de escuchar y de comunicar. Escucho el sentimiento de la otra persona, expreso mi sentimiento hacia la otra persona. En otras palabras, la oración es comunicación. No es una liturgia religiosa. Al contrario, es un deleite el comunicar y expresar lo más profundo de nuestra persona, lo más profundo de mi corazón, hacia aquel ser divino a quien yo digo o yo confieso decir amar. Interesante. Si lo ponemos en un término de sentimientos y emociones. Bueno, tal vez los matrimonios o los esposos se van a identificar, porque a veces escuchamos esa canción que dicen: ay, tú ya no me dices que me amas. Ay, es que tú ya no. Y después uno les dice: te amo, y dice: me dices que me amas porque te dije. Cuando vemos todo este contexto, cuando yo estoy hablando de oración, es una conversación, es tener comunicación, es tener momentos de quietud, de estar escuchando a aquella persona que está hablando. Y también hay momentos de expresar tu corazón, cómo te sientes, sacar lo profundo de ellos y dirigirlo hacia aquel ser divino y eterno a quien tú dices amar. Y esto es algo muy interesante, porque nosotros cuando batallamos con la disciplina de orar o esta acción de orar, nos lleva a analizar el amor que nosotros tenemos hacia Dios el Padre, hacia Dios nuestro Salvador, a través de la persona de Cristo Jesús. Porque si yo amo a Dios, voy a estar interesado en estar en comunicación con Él. Me quedé callado porque estoy pensando si decirlo o no decirlo. Pero me acuerdo que cuando yo empecé de noviazgo, pues no había los beepers, ¿no? ¿Cuántos se acuerdan de esos? ¿Verdad? ¿No se acuerdan? Ok, bueno, 1820 más o menos por ahí. Bueno, yo iba a ver a quien ahora es mi esposa.
No me importaba la hora, el calor, los riesgos. Enfrenté leones, fieras, por ir a verla. Pero luego iba en el Viper y dice, cuando llegues a casa me llamas. Ok. Llegaba a casa, había estado con ella 2-3 horas platicando. Llego a la casa, le llamo por teléfono, porque celulares en aquel tiempo no, era imposible, no existían. Y llegaba y otra par de horas en el teléfono, y al último decía, cuelga tú. No, tú cuelga. No, cuelga tú. Tú cuelga. Y pues yo ya casi dormido, pues le colgaba. Rin, ¿por qué me colgaste? Uso este ejemplo, mis amados hermanos, porque cuando realmente decimos amar, queremos tener esa comunión. Y si nosotros somos escasos de esa comunión con Dios, es necesario que nosotros meditemos y analicemos el amor que tenemos hacia Dios. Si yo no oro al Señor, si no tengo esta comunión con Dios en relación a mi persona, ¿cómo yo voy a interceder por mis hermanos en Cristo? En otras palabras, mi propia vida no me interesa estar en comunión con Dios, mucho menos me va a interesar mi hermano, mi hermana, y mucho menos su crisis. Dios desea tener esa comunión con nosotros. Así que para todos aquellos que no sabían qué es oración, la oración es comunicación, es un diálogo, es una conversación. Eso es. Y esto es lo hermoso, que Dios desde el principio siempre ha comunicado su corazón. Y siempre el deseo personal de Dios es la relación con el individuo, con la humanidad. Dios siempre ha tenido el deseo de tener en comunicación, estar en comunión, como fue en el tiempo antiguo, cuando fue la creación. Dios llegaba y Dios visitaba al hombre, Dios interactuaba, Dios se comunicaba con el hombre, pero a raíz del pecado esa comunicación fue rota. Pero Dios siempre ha deseado comunicarse con el hombre. Y puse varios ejemplos aquí cuando Dios habla a Isaías. Dios habló a Jeremías, Dios habló a Zacarías, Dios habló a Moisés, Dios habló a Abraham, a Gedeón, a David, a María, la madre de Jesús, a Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Dios habló a través del Espíritu Santo igualmente a Ananías. Cuando iba a ir a ver a Pablo, Dios le habló a Pablo. ¿Qué decir en relación a Pedro? En relación a Cornelio, en el crecimiento de la iglesia, el Espíritu Santo sigue hablando y el Espíritu Santo quiere seguirle hablando a la iglesia. El Espíritu Santo quiere seguir hablando al individuo. El Espíritu Santo siempre está dispuesto a tener esa comunión. Mire, cuando iniciaba la iglesia, wow, cómo anhelo yo esto, que podamos vivir esta experiencia como familia espiritual, que la voz del Espíritu Santo sea tan audible, tan entendible, que no ocasione confusión, que no ocasione división, que no cause distracción. Cuando la iglesia iba creciendo, dice que la iglesia estaba orando, estaba reunida, y el Espíritu Santo vino y habló y les dijo: separadme a Bernabé, separadme a Saulo, porque tengo trabajo para ellos. Mi anhelo como pastor es oír la voz de Dios, audible, entendible en medio de nosotros. Eso es lo que yo anhelo. ¿Usted anhela oír la voz de Dios? ¿Anhela oír el Espíritu Santo a su vida? Dios está dispuesto a hablarlos. Dios desea hablar y comunicar su corazón, su deseo a nosotros. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a tomar ese tiempo, tener ese lugar estratégicamente, intencionalmente, y tener un encuentro con Dios. Dios, mis amados hermanos, desea estar en comunión con su pueblo, con su iglesia el día de hoy. Así que si nosotros tenemos esto en mente, de que Dios desea comunicarse con nosotros, entonces va a ser más fácil y más entendible conocer y poder entender la oración modelo del Señor Jesucristo.
el Padre Nuestro, que muchos lo conocen. Y simplemente voy a hablar así rápidamente, 5 minutos, estos principios. En el versículo 2, cuando el Señor Jesús le dijo, cuando oréis, primero, el Señor Jesús presupone que el creyente practica la disciplina de oración. Primero, ¿qué aprendemos en el Padre Nuestro? Cuando oréis, o sea, vuelvo a repetir, el Señor Jesús está presuponiendo que nosotros tenemos tiempo de oración. Y si nosotros no tenemos tiempo de oración, entonces ya lo demás no va a aplicar. Pero cuando usted ore, cuando usted tenga tiempo de comunión con el Señor, comunicación con Dios, entonces dice, y usa la expresión, decid, hablar, confesar, Padre nuestro que estás en los cielos. Y algo interesante, que Jesús está hablando a judíos. Y para la mentalidad judía, el Padre tiene una connotación muy fuerte. Ahora, si nosotros lo podemos hablar y entender, por decir el judío, cuando hablaba del Padre Abraham, entendían el Padre de las naciones. Porque Dios, hablando a Abraham, Dios le dice, en ti serán benditas todas las naciones, y ahí se cree que nosotros venimos, o sea, de las generaciones de Abraham, y también hablándolo en plataforma, teológicamente hablando, como hijos de fe, porque hemos creído en fe para salvación en la persona de Cristo Jesús. Así que para el judío, por decir, ellos tenían un padre, y era el padre Abraham. Pero no solamente tenían también al padre Abraham. ¿Se acuerdan cuando Lázaro y el rico y el pobre dice, ya está en el seno de Abraham su padre? Pero también, ¿qué se acuerdan? ¿Se acuerdan de aquella mujer que estaba en el pozo y que dijo, oh, nuestro padre Jacob? Y Jacob se entiende que es el padre de la nación de Israel, porque de Jacob nacieron todos los israelitas. Así que el concepto que tenía el judío del Padre era muy amplio. Pero aquí el Señor Jesús hace una diferencia y lo marca, hace una distinción. Ustedes pueden decir Abraham es su padre, usted puede decir Jacob es su padre, usted puede decir Fernando es mi padre, usted puede decir Eduardo es mi padre, usted puede decir José es mi padre, usted puede mencionar cualquier otro nombre. Pero Él dice no, cuando ustedes tengan este tiempo de oración, digan, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Hace una diferencia. El Padre no es terrenal. Está hablando de un ser supremo, todopoderoso, excelso sobre todas las cosas. En otras palabras, Dios, el Padre, está sobre todas las cosas. Y Él dice, cuando ustedes tengan comunicación, diríjanse a aquel que todo lo puede y que todo lo sabe. Diríjanse a aquel que no hay imposible para Él. Diríjanse a aquel que puede hacer las cosas de nuevo y mejor. Y no simplemente el judío entendía este cuadro o esta responsabilidad de padre, sino que también el Señor Jesús está mostrando una imagen de la cabeza de autoridad de una familia. Hay un padre. El padre. La familia está compuesta por el padre, la madre y los miembros de la familia. Podemos decir el padre y los demás miembros de la familia. Y algo interesante, que la familia fue la primera institución que Dios estableció para que el hombre pudiese vivir. Y esta institución es la que más sufre. Por eso hay muchos hogares sin padres. Por eso hay muchos hijos creciendo sin padre. Por eso hay muchos hijos que están creciendo sin una figura paternal. Puede estar un padre físicamente, pero en emociones y sentimientos está alejado de los hijos. Jesús está mostrando la imagen de autoridad en una familia. Acérquense en aquel que tiene autoridad sobre todas las cosas.
También el padre en la mente de los judíos, del hebreo, representaba que era responsable de la vida espiritual de su familia. Y no simplemente era responsable de la vida espiritual de su familia, sino que también actuaba como sacerdote. Escuche bien, varones, sobre todo. El Señor Jesús hace esta referencia. Y para el tiempo antiguo, esta era una autoridad sumamente, muy desafiante para cada uno de los padres de familia. No simplemente representaban la autoridad, sino que también eran responsables de la vida espiritual de los miembros de su familia. En otras palabras, Jesús está diciendo, cada vez que te acerques, acércate a aquel que puede sustentar tu vida espiritual. Aquel que puede darte lo que no perece. Pero esto es interesante, que cuando nosotros venimos delante del Señor como padres naturales, ¿cómo nosotros vamos a recibir ese alimento espiritual y poderlo transmitir a nuestras generaciones? Si nosotros no nos alimentamos, ¿cómo vamos a alimentar a nuestras generaciones? El padre responsable de la vida espiritual de su familia, varón. Si usted me está escuchando, me está viendo, usted es responsable de la situación espiritual de su familia. Oh, que ya son viejos. Mira a Job. Ya no estaban en casa, pero Job estaba ahí, estorbando a los hijos. Porque usted es responsable. Usted llegará a un momento que llegaremos delante del Señor y Él nos va a decir, ¿qué hiciste con ellos? El trato no era que cuando se casaran los dejaras en paz. Eran tus hijos hasta que tú murieras. El padre era responsable de la familia espiritual y actuaba como sacerdote. ¿Cuál era la acción de un sacerdote? Presentar o representar a su familia. En aquel tiempo el sacerdote representaba al pueblo delante de Dios y el sacerdote representaba a Dios delante del pueblo. El hombre viene y se presenta delante del Señor, presenta a su familia, pero también el hombre tiene la responsabilidad de presentar a Dios a su familia. Y los judíos estaban entendiendo esto. Y dice, cuando ustedes se acerquen, cuando ustedes tengan comunión con el Dios el Padre, acérquense estando sabidos y entendiendo en su corazón de su responsabilidad, porque así es vuestro Padre. Dios tiene todo lo necesario para su vida espiritual, pero no solamente eso, sino que Dios ha provisto a aquella persona llamada Jesucristo para interceder por nosotros. Ellos lo entendían. Y luego no solamente, sino que también proveía todo lo necesario para la existencia de la familia o de cada miembro. Y no solamente eso, sino que defendía todos los derechos aún delante del juez. En otras palabras, el padre en la mentalidad judía y hebrea había una gran responsabilidad. Y no simplemente era de defender y cuidar y ver por lo mejor de su familia. Y el Señor Jesús le dice a sus discípulos, hey, cada vez que se acerquen, acérquense a su padre, ese padre que puede alimentar su vida espiritual, que puede saciarlos, que puede representarlos igualmente, que puede librarlos y guardarlos. Y finalmente dice que está en los cielos. Puedo verlo de esta manera. Jesús nos presenta, mis amados hermanos, nuestro verdadero lugar y hogar eterno. Aunque Dios habita, dice que la tierra es el estrado de sus pies, pero dice, vuestro Padre está en los cielos. Su hogar verdadero es los cielos. El lugar más seguro donde ustedes van a vivir su eternidad es en los cielos. En otras palabras, Jesús, mis amados hermanos, está animando, nos está alentando en medio de la aflicción de esta vida, en medio de la necesidad de esta vida, que nosotros podamos ver hacia adelante y decir, voy hacia mi hogar. Si hay una enfermedad física, estoy orando, sí tengo fe, pero si la voluntad de Dios es mantenerme en esta enfermedad, yo tengo la esperanza que esta enfermedad me va a llevar a la presencia de Dios. O sea,
El hecho, cuando yo dije al principio que a veces no oramos por fe y pensamos que siempre orar por fe o con fe Dios tiene que contestar. No, porque la fe nunca contradice la voluntad perfecta de Dios tampoco. Por eso yo decía al principio, no preguntemos por qué, sino digámosle para qué. ¿Para qué es esta situación? ¿Cómo voy a crecer? ¿Cómo mi fe se va a fundamentar en ti? Jesús dice, vuestro Padre que está en los cielos. Muestra, en otras palabras, mis amados hermanos, que el Dios al cual nosotros nos acercamos no se limita a tiempo, no se limita a espacio. Usted, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, mis amados oyentes, como hija de Dios, tiene la libertad de tener una audiencia instantánea en cualquier momento, en cualquier lugar, hacia el ser más poderoso del universo. Si eso no lo alegra, ahorita, escuche bien, esta es una realidad, esto es una verdad. Cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración, nos estamos acercando al ser más poderoso del universo y de lo que todo puede existir. Y usted como hijo, como hija, puede acercarse en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier necesidad. Usted tiene acceso al Padre. ¡Wow! ¡Qué bendición! En la frecuencia que nosotros nos acercamos a Dios, más cómodos y naturales actuamos alrededor de Dios. Y qué tremendo. Muchas personas no se acercan a Dios porque se incomodan. Muchos tienen miedo del Espíritu Santo porque dicen, entre más lo conoces, más te va a gustar caminar con Él. Entre más escuchas y conoces la voz del Espíritu Santo, más vas a anhelar escuchar su voz. Sublime, suave y amorosa a tu mente y a tu corazón. Entre más nos acerquemos, en la constancia que nos acerquemos a Dios, más nos conformamos o más nos sentimos naturales y actuaremos con solicitud. Y algo interesante, porque los hijos, usted no me va a dejar mentir, con nosotros en casa se portan y cuando están fuera están así como que no rompen ni un traste, ¿verdad? Ni un mueble. Cuando nosotros nos acercamos a Dios tenemos la libertad en otras palabras, Jesús está diciendo, cuando te acerques al Padre, acércate con toda libertad. Cuando comprendemos, mis amados hermanos, quién es Dios y su gracia sublime derramada sobre cada uno de nosotros, tendremos más libertad para entrar a su presencia. Escuche bien, ya termino con esto. Muchas veces confundimos, anhelamos su presencia, queremos estar en su presencia. No es su presencia, es la persona de Él. En otras palabras, cuando comprendemos quién es Dios y su gracia sublime derramada hacia mí, más libertad tendré yo para comunicarme con Él. Cuando yo comprendo quién es Dios, cuál es su amor, cuál ha sido su gracia, cuál es su perdón, cuál es su misericordia, entonces yo me sentiré en libertad de entrar a su presencia, de venir y buscarlo a Él. En otras palabras, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, no hay pecado que pueda separarnos del amor de Cristo. Y el enemigo, eso es lo que viene y acusa a los hijos de Dios. El pecado. Dios conoce tu pecado. Mira lo que has hecho, cómo has actuado, cómo has vivido, cómo respondiste a tu cónyuge, cómo trataste a tus hijos. Él te vio lo que hiciste en tu trabajo, Él sabe todo. Y tú te quieres acercar a Dios así, Dios te va a rechazar. Ese es el enemigo hablando. Pero cuando tú comprendes su gracia, su misericordia y su bondad, entre más grave sea el pecado, más te impulsa a venir a la persona del Dios que te ama y te quiere restaurar.
Hebreos 10, 19 y 20 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en lugar santísimo, o sea, donde Dios habita, por la sangre de Jesucristo, que abrió en un camino nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo en su carne. En otras palabras, Cristo Jesús fue rasgado su cuerpo, su sangre fue derramada para perdonar tus pecados pasados, presentes y futuros. Cuando el pecado venga a tu corazón, arrepiéntete, confiésalo y corre y abraza a tu Padre Celestial. Y cuando tú lo haces y tienes esa actitud, entonces vas a poder exclamar, como decía el salmista en el Salmo 145, 18 y 19: cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que invocan su nombre de verdad. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Amada familia Foni en español, mi deseo es que el Señor continúe hablando a nuestro corazón y a nuestro espíritu. Mi deseo es que la única voz que usted y yo podamos escuchar sea la voz del Espíritu Santo. Que la voz que usted y yo podamos escuchar para dirigir nuestros pasos sea la voz del Espíritu Santo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a escuchar esta voz? A través de la lectura de la palabra del Señor, a través de la oración y a través de nuestra adoración. Porque la Biblia me enseña la clase de adoración que hay en el cielo. Y escuchen, por eso la alabanza y los ministerios de alabanza, si puedo usarlo en preámbulo, sufren. Oren mucho por los del ministerio de alabanza, porque Satanás sabe cómo se adoran al Señor. Él fue creado para eso, y por eso interrumpe mucho, porque a través de la alabanza y la oración Dios recibe adoración y exaltación. Cuando usted y yo venimos delante del Señor, venga delante de Él y dígale: Padre, gracias por ser tú mi Padre, y gracias por tener todo lo necesario. Pero hay muchos que no pueden aclamar y decirte y llamarte Padre. Dame el privilegio de llevarles el Evangelio de Jesucristo, para que, como Juan dice, capítulo 1, versículo 12, a todos los que creen, los que le recibieron, les da el potestad de ser hechos hijos de Dios. Mis amados hermanos, Dios quiere tener una familia grande en el cielo, donde Él mora. Pero para cumplir el deseo de Dios, nosotros tenemos que accionar. Tenemos que llevar el amor de Cristo a aquellos que no lo reciben. Oremos. Padre, te alabo y te bendigo el día de hoy por esta hermosa bendición. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel. Perdónanos, Señor, porque a veces no visualizamos el valor que hay en la oración, en el estar comunicados contigo. Perdónanos, Padre, porque vivimos como hijos tuyos, sin escuchar tu voz. Vivimos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y volvemos otra vez una semana a empezar, y nunca nos paramos un tiempo a recibir instrucciones tuyas. Enfrentamos las situaciones del matrimonio, de la familia, en el trabajo, sin haber consultado contigo, sin haberte preguntado a ti. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque como hijos tuyos no te hemos tomado en cuenta en nuestro diario vivir. Pero el día de hoy, Señor, recibimos tu perdón. Queremos oír tu voz, Señor.
sabemos que tú estás con nosotros, sabemos que tú estás aquí y sabemos que tú te quieres manifestar en nuestras vidas y a través de nosotros. Padre mío, Padre mío, que podamos decir como Jesucristo, nuestro hermano mayor, lo declaró: yo simplemente hago lo que el Padre me pide que haga. Que nosotros podamos decir: yo simplemente hablo lo que papá me dice que hable. Yo solamente voy a los lugares que papi me dice que yo vaya a esos lugares. Yo solamente cumplo la voluntad de mi Padre porque lo amo tanto y deseo satisfacer su corazón. Padre Dios, gracias por esta bendición. Damos la honra y damos la gloria a ti, Señor, porque tú eres merecedor de ello. Padre mío, si hay entre nosotros que necesita un abrazo tuyo, ven y abrázanos. Si hay personas, Señor, que si te han estado preguntando: ¿dónde estás tú? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me oyes? ¿Podrías responderles? ¿Podrías hablar a su corazón? Porque yo sé que tú todo lo escuchas, todo lo observas. Pero tal vez, Señor, no escuchamos tu voz porque estamos tan ocupados. Te preguntamos y salimos de ese lugar. Padre, si hubiese entre nosotros personas, Señor, que necesiten el nuevo nacimiento, sé tú obrando en ellos. Si hubiese personas que necesitan sentir y oír tu voz, hazlo, Señor. En el nombre de Jesús, te doy gracias.